cómo negociar con tus proveedores. En la situación en la que estamos viviendo actualmente, el saber negociar con tus proveedores será algo crítico, porque de eso dependerá en qué posición vas a estar para poder salir al mercado. No es desconocido que en la actualidad toda la materia prima está subiendo y esa inflación, ese crecimiento en el costo de las materias primas, tarde o temprano va a llegar al mercado. Y en el momento en que llegue al mercado, el juego cambia. En ventas, infelizmente, la gran mayoría de los vendedores no tiene capacitación, nunca ha tomado un curso, nunca ha leído un libro y mucho menos ha visto un contenido. Lamentablemente, en la gran mayoría de nuestros países, los vendedores llegan por circunstancias, porque no tenían otra opción, porque era el mientras encuentro algo mejor, y en el camino, ahí como Dios les daba a entender, hacían la actividad y lograban hacer que medianamente los clientes les compraran, y después de un tiempo, un par de años, ya se sienten expertos, y si cuando no sabían nunca dieron el paso para profesionalizarse, ahora que ya se sienten que saben, mucho menos se acercan. Pero a todos nos llega el tiempo. En la situación que generó la pandemia del año pasado, con el cambio completamente de los hábitos de compra, aunado a esta nueva situación que también fue generada como detonante la parte de la pandemia que vamos a vivir en el segundo semestre de este año, que ya tuvimos un avance en este primer semestre que acaba de terminar, donde los precios suben, y ahora cada vez es más difícil salir a lograr que solamente te compren. ¿Por qué? Porque cuando tú sales a lograr que te compren, el camino más sencillo es bajar el precio. El que tiene el mejor precio es el que vende más. Y ahí es donde se centra la gran mayoría de los libros y de los cursos de venta que hay en el mercado. En que tengas o el mejor producto del mercado o el mejor precio. Pero con toda honestidad, el mejor precio solamente uno. Y el mejor producto casi siempre uno nada más, y más del 80% no van a tener ni el mejor producto ni el mejor precio, y entonces ahí es donde en realidad se necesita un vendedor profesional. Ahora, cuando nosotros pensamos en negociar con tu proveedor, casi siempre el error más común es limitarlo a negociar el precio, que te den el precio más bajo, y se olvidan que el proveedor, así como tú con tus clientes, su objetivo principal es tener más margen. Hay veces que se sacrifica el margen por el volumen, pero tienen que ser volúmenes interesantes. Hay veces que para lo que nosotros es un volumen alto, $1,000,000, para un gran proveedor, $1,000,000 no es nada. Entonces, poder obtener las mejores condiciones van más allá de solamente negociar el precio. Y es de lo que vamos a hablar a continuación. Pero empecemos por el principio. Cuando tú vas a negociar, hay una máxima de la negociación que hasta el más truchita, el que se hizo conforme el tiempo, la forma, la vida le fue dando, lo entiende. Y es que para tener una negociación exitosa necesitas negociar desde una posición de fuerza. Y para lograr estar en una posición de fuerza no hay nada que sirva más que tener opciones. ¿Qué son opciones? No ir a negociar con hambre. Hay un dicho que, muy bien dicho, dice que si tú negocias con hambre, solamente obtendrás migajas. Entonces, si no quieres obtener migajas, hay que ir a negociar con opciones para que negocies desde una posición de fuerza. Por ejemplo, si tú vas a negociar con un proveedor que te den una mejora de precio, pero el proveedor sabe y tú sabes que solamente él es tu proveedor, él mismo sabe que tú no tienes opciones, no tienes otra alternativa. Entonces, para que acceda va a ser más difícil. Pero si tú tienes más alternativas, puedes darle desde un comparativo, una retroalimentación, un estudio de mercado de cómo está su producto en relación a las otras alternativas. Y eso cambia radicalmente la situación. Por lo cual, tener opciones es importante. Traducido, siempre tienes que mantenerte en la búsqueda continua de proveedores.
Aunque ya tengas tú un proveedor principal y estés bien casado, siempre tienes que estar abierto a la posibilidad de que puede haber alguno que en alguna ocasión, en algún momento, te dé alguna alternativa. Y ahí les vamos a dar el secreto. Una de las cuestiones que más valora un proveedor es la lealtad y como se dice coloquialmente, qué tanto se casan con tu marca. Si es una empresa que se va a casar con tu marca y que va a mover tu marca y que cuando vaya con sus clientes va a promover tu marca, a ellos son a los que como proveedores vemos que vale el esfuerzo darle mejores condiciones, a diferencia de la gran empresa que es multimarca, que te compra mucho volumen. Porque como proveedor, la primera cosa que tú entiendes es que los que compran por precio, por 5 centavos te traicionan. Y es una mala apuesta a futuro. Entonces, la lealtad es importante y para no quebrantarla y tener al mismo tiempo opciones, tú puedes hacer algo, tome nota, que se llama complemento de cartera. ¿Qué es complemento de cartera? Complemento de cartera es que tú tengas un proveedor principal y tengas otros que son competencia de él, pero para conseguir, para comercializar lo que el principal no tiene. Si lo logras hacer, no va a haber un conflicto de interés. Tú siempre vas a tener la identidad de marca y vas a poder negociar desde la posición de fuerza porque tienes opciones. La segunda cuestión es que siempre, en la medida de lo posible o en su mayoría de las ocasiones, hagas los muy conocidos comparativos. Y cuando haces comparativos son las cotizaciones. Cuando tú vas a tomar una decisión, debes de tomar por lo menos 3 cotizaciones. No una, no 2. Si puedes más de 3, mejor. ¿Por qué no 2? Una queda claro, ¿no? Solamente tienes un solo punto de referencia, no tienes cómo comparar. Pero con 2 no puedes ver si hay una tendencia. Cuando tú tienes por lo menos 3 cotizaciones, tú vas a poder ver que a lo mejor 2 están muy cerca de un rango de precio y otra está despegada de ese rango de precio. Y entonces tú puedes ver una tendencia. Y de esa manera tú puedes elegir a los 2 mejores proveedores para ese proyecto, para tratar de buscar las mejores condiciones. O, como lo veíamos desde el punto de vista de la lealtad con el proveedor, el que tú puedas darle un pequeño análisis de mercado a ese proveedor para que él vea cómo está compitiendo afuera. Cuando tú hablas con los proveedores, no solamente importa el precio de adquisición, sino también, apúntenle, el precio de mercado. Tú tienes un costo por adquirir los productos del proveedor y tú das un precio al mercado. El análisis de costos de adquisición de proveedores es uno y el análisis de costos del producto de mercado es otro. Tanto uno como otro son muy importantes para el proveedor. ¿Por qué? Porque los proveedores habitualmente hacemos análisis de precio de mercado y nos damos cuenta cuando nos quieren chacalear. Muchas veces hay proveedores que cuando venden de volumen sacrifican márgenes hasta solamente meterle un 7, un 6, un 5, un 3%. Y ya cuando les hablo abajo de 5% es prácticamente pérdidas, porque no sacas ni los fijos. El margen estándar, para que se den una idea, estándar de la industria es que para fabricación tú traigas entre 10 a 20% de margen. Para lo que viene siendo distribución o reventa, puedes traer un 20 o un 30 de margen. Para lo que es servicios, puedes traer un 60 o 40% de margen. Pero cuando es venta al detalle, venta de usuario final, la venta B2C, pueden tener márgenes de 300, 400%. Entonces, cuando un cliente te pide un precio, tú sabes qué rango es el que él le va a meter de margen más o menos. Entonces hay algunos que son integradores que castigan su margen y nada más le meten 3 para hacer esa parte. Los revendedores son los que son más alineados a hacer ese tipo de prácticas, que botan el precio nada más. Ellos quedan bien con el 3% porque no van a hacer nada. Un integrador, cuando llega a hacer eso, es nada más porque va con esto le va a ganar poquito, pero con lo otro que va a hacer le va a compensar.
Y los que son distribuidores, como tienen stock, tienen que meter márgenes más grandes. Un 8%, un 10% en un distribuidor que le meta margen están muy castigados. Pero como en el mercado casi todo se está convirtiendo en commodity y muy pocos tienen diferenciales, es cada vez más difícil que ellos puedan acceder a márgenes mayores. El estándar de antes, estoy hablando unos 20 años, era mínimo 30% de margen. Pero el día de hoy, un distribuidor que le pueda meter 30% a un producto complejo es muy escaso. Ahora bien, dentro de las 2-3 propuestas que te van a dar esos dos análisis del precio de mercado y el precio de compra de proveedor, también tienes que tomar en cuenta que tu objetivo no debe de ser solamente negociar el precio. La gran mayoría se centra en eso y se olvidan que, como ellos, el proveedor está centrado en alcanzar una meta de ventas. Y cuando está centrado en alcanzar una meta de ventas, todo descuento, en lugar de acercarte, te aleja. Si no es un volumen interesante que haga que valga la pena el esfuerzo, no tiene caso bajar el precio nada más por botarlo. Pero si tienes elementos para poder justificarlo, ahí es donde negocias en una posición de fuerza. Entonces, ¿cuál es la estrategia que deberías de seguir con tus proveedores? Sí, pedir la mejora de precio, pero tu enfoque tiene que estar en la reducción de costos. Repito, pides la reducción del precio, pero tu enfoque tiene que estar en la reducción de costos. ¿Cuál es la diferencia? Muy difícilmente van a poder justificar la reducción de precios. Tienes que detenerte a pensar cómo funcionan las cosas. Cuando tú hablas con un proveedor, casi siempre los proveedores son empresas, si no es que siempre, y casi siempre son corporativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí o sí vas a negociar con empleados y al empleado le pagan para algo. Así como al comprador le pagan por reducir el precio e incrementar los beneficios, al vendedor o al gerente de ventas o al director comercial le pagan para ganar más, llegar a su meta y tener más participación de mercado. Son las 3 cosas básicas que toda empresa exige de un profesional de ventas. Entonces, cuando tú les pidas que te bajen el precio, los van a alejar de su primera meta de ganar más, los va a alejar de su segunda meta de alcanzar su meta de ventas y posiblemente, si es un volumen grande, pudiera acercarlos a su tercera meta de participación de mercado. Pero si no, no te lo van a dar. Entonces, tú siembras un precedente en la solicitud de precios con tu justificación de tu análisis de precios de compra de proveedor y de compra de mercado y te vas por la reducción de costos. Ahora, cuando hablamos de reducción de costos, tú tendrías que estar buscando un par de cosas. La primera es los descuentos adicionales por actividades secundarias y ahí engloban varias. El primero es el descuento por pronto pago. La liquidez es un tema importante para todas las empresas y muchos proveedores acceden a dar un extra de descuento con tal de obtener antes el dinero. Casi la gran mayoría de los proveedores, si es que tú ya trabajas con ellos, tienen condiciones comerciales estándar y dentro de esas condiciones hay algunos extras, algunas concesiones comerciales. Dentro de esas concesiones comerciales vienen estos descuentos por pronto pago. ¿Cómo funciona? Tú compras un volumen extra de lo que tú normalmente, habitualmente compras de tu proveedor. El proveedor te lo manda y tienes un plazo para pagarlo. Si tú le ofreces al proveedor, ¿sabes qué? Te lo pago de contado. ¿Qué beneficio puedo obtener si te lo pago de contado? Si te dice, hay algunos que te dicen, ¿sabes qué? Sí, te doy un 3% de descuento por pronto pago. Y entonces ese 3%, aunque no es descuento directamente en el producto, sí es descuento en la orden de compra y es beneficio para ti. Normalmente se negocian de proyecto a proyecto o se hace una negociación marco
en base a las condiciones comerciales que tengas. La segunda opción es algo que se llama rebates. ¿Qué es un rebate? Es un acuerdo que haces con tu proveedor de compra por volumen, y si llegas a lograr esa compra de la meta de volumen que te dieron, ellos te van a regresar vía una nota de crédito un porcentaje de descuento por haber alcanzado esa compra. Ejemplo, tú compras 1000 unidades al año y le dices, ¿sabes qué? Este año, en base a una negociación, me comprometo a comprarte 1300 unidades. Si llego a esas 1300 unidades, te ofrecen, te vamos a dar un rebate en el momento en que alcances las 1300 unidades del 6%. Y entonces tú trabajas todo el año y al final te hacen ese rebate, te ponen una nota de crédito que es aplicable como si fuera un saldo a favor para tus próximas compras. Entonces es como un descuento que vas a poder gozar a futuro. Eso ayuda bastante también. Adicionalmente de los rebates, la tercera es un tema de financiamiento. Aunque los proveedores tienen sus condiciones comerciales y todo nuevo cliente tiene que entrar a trabajar con pago anticipado, hay algunos que tienen opciones ya estándar donde te dan líneas de crédito, y en el financiamiento, como ya lo dijimos, para todo negocio la liquidez es importante, y cuando un proveedor te da el financiamiento es algo que tú sin esfuerzo puedes trasladar a tus usuarios principales, que son los que valen la pena. Entonces el financiamiento que te da el proveedor te está de alguna manera dando el dinero para darle una línea de crédito menor a la que te da el proveedor a tu cliente, y de esa manera puedes tú crecer más rápido. La línea de crédito se acota por dos vías: uno, el monto, y otro, el tiempo. Entonces tú puedes buscar en una negociación con ellos el que te suban el monto del crédito o que te suban el tiempo en el que tienes que pagar. Los tiempos estándar son 30, 60, 90 días. Algunos, muy pocos, dan 120, pero los usuarios finales grandes te exigen que te van a pagar hasta dentro de 120 días, 90 días, y entonces tú tienes que hacer esos financiamientos. Entonces, si el proveedor te apoya con ese financiamiento, tu carga es menor y de esa manera no te quita el dinero de la caja chica para que tú puedas seguir haciendo otros negocios diferentes. Entonces el financiamiento también es una opción. Y por último están lo que se le conocen como beneficios adicionales. ¿Qué son los beneficios adicionales? Y aquí es donde podemos echar mucha más mano. En beneficios adicionales está como que hagas una negociación de que te den el flete sin ningún costo. Muchos proveedores, cuando ya son volúmenes grandes, hay veces que te dicen, ¿sabes qué? Te incluyo el costo del flete y no te lo cobro. Porque ellos, como mueven mucho material, ya tienen convenios con fleteras o agencias de logística que les dan un precio súper preferencial que tú no vas a poder obtener en el mercado. Y entonces para ellos, como es por volúmenes, no les cuesta mucho hacer esa negociación y meterte en ese convenio, y entonces para ellos es un costo menor que lo que sería para ti, y para ti es un beneficio, ya sea que sea directamente a tus instalaciones. Hay algunos que acceden al usuario final, algunos por los volúmenes. Cualquier negociación que incluya el costo del flete es una reducción de costos para ti. La otra son las garantías extendidas. Las garantías extendidas, todo equipo tiene una garantía, pero hay veces que tú haces negociaciones de tener una garantía extendida porque tú vas a hacer el esfuerzo de tener producto en stock de esa marca, y entonces entre que sale de la fábrica, llega a tu almacén y de tu almacén logras moverlo, hay veces que ahí caduca la garantía estándar que te dan los proveedores. Entonces cuando tú llegas a hacer una negociación, te dan una garantía extendida, y eso a ti te da la tranquilidad de extender esa misma garantía que te dan a ti a tus clientes, y eso ayuda mucho para cerrar ventas. El otro es que te ayude el proveedor a entrar a nuevos sectores, a nuevas industrias o a nuevos mercados. Eso es valiosísimo. No es lo mismo que tú solo por tus medios vayas a tocar puertas, que lleves el respaldo directo de funcionarios del proveedor grande. ¿Por qué?
Porque en el momento en que tú llegas con un cliente potencial o un prospecto o uno de tus clientes ya normales y vas directamente con los funcionarios de la marca que tú estás comercializando, para tu cliente, para tu prospecto, tú te vas a transformar en la extensión local de ese proveedor. Tú vas a ser como la extensión, el mismo proveedor, pero con ellos. Y entonces de esa manera quedas muy bien. Entonces ellos te pueden llevar a industrias en las que tú no habías podido acceder, meterte a mercados nuevos donde tú no estabas jugando, con el soporte y la ayuda de ellos, y lógicamente en el proceso ellos te ayudan a hacer la venta. Entonces eso es valiosísimo y los proveedores no se lo dan a cualquiera. El cuarto es los entrenamientos gratuitos. Y ahí no hay límite. Puede ser entrenamiento para tu personal, puede ser entrenamiento para tus clientes o puede ser entrenamiento para tus usuarios. Son entrenamientos de capacitación que pueden ser entrenamientos comerciales, entrenamiento del producto, entrenamiento de la aplicación, la instalación, la puesta en marcha o las mismas puestas en marcha o instalaciones. Algunos proveedores tienen esa opción de hacerlo. Va directamente de fábrica a colocar o a supervisar principalmente ese tipo de maniobras o de gestiones. Y eso te ayuda muchísimo porque son extras, son adicionales, son diferenciales que cuando a ti te evalúen en la competición te van a hacer destacar y que a ti te den el negocio. Por último, los muy conocidos y muy usados apoyos de marketing. Y los apoyos de marketing, el cielo es el límite. Hay algunos proveedores que te dan souvenirs, que es lo más común. Banners, te dan todo lo que son la folletería, catálogos, trípticos, te dan volantes, todo eso. Algunos te pintan la fachada con su logo. Puedes aparecer en su página, puedes ir con ellos a trade shows o expos en conjunto y ellos tienen una participación del costo y tú pones nada más una fracción, o hay algunos que son tan grandes que te invitan a estar en el stand con ellos. Hay unos otros que te mandan o haces una negociación y te pueden bordar el logo o te mandan las camisas o te mandan las gorras, o también si tienes una muy buena negociación y eso, tú puedes presentarle un proyecto de mira, yo quiero hacer esto, quiero hacer un demo, quiero hacer aquí un exhibidor, vamos a hacer esto en una consejo de empresarios local, sabes que quiero entrar a esta industria, va a haber una expo de esa industria, yo quiero ir contigo, y lo negocias y todo y te ayudan y eso impulsa las ventas. Entonces en esos apoyos van desde dinero, conocimiento, ellos tienen equipos normalmente de marketing ya desarrollados y te pueden hacer los contenidos, las campañas, ayudarte y todo lo demás. Y por último está el tema de la ayuda que te puede proveer el agente que está a cargo de tu cuenta. Muchas veces cuando tú vas a hacer una negociación, tú lo que quieres es un privilegio, una prioridad. Entonces ese agente que te está atendiendo a ti en la estructura de los proveedores no lo ves con solamente una persona, hay una estructura de personas que te está dando soporte, y entonces si tú haces una buena negociación te puedes convertir en la prioridad de atención para todo ese equipo de personas, incluyendo la gente que te da soporte. Y cuando es así, es un convenio, eso te ayuda muchísimo, porque te van a resolver los problemas más rápido, vas a poder tener un flujo de respuesta mucho mayor, y el soporte local y el soporte externo va a ser más direccionado, y ahí es donde viene el secreto. Cuando haces una buena negociación, todos los proveedores constantemente están captando solicitudes que ellos no suministran directo, porque para eso tienen su red de distribuidores, para eso tienen su red de fabricantes, para eso tienen su red de integradores, para eso tienen su red de usuarios finales. Entonces, cuando les llega una solicitud, ellos la canalizan. Y entonces, ¿a quién crees que la canalizan? ¿Al que no tiene negociación o al que hizo la negociación? Siempre, siempre, siempre con el que tiene la mejor negociación o la negociación vigente, con los distribuidores máster. Les canalizas el negocio. Hay veces que hasta tú lo maduras. En el caso mío yo lo hago así con mis clientes. Yo constantemente estoy buscando, prospectando y todo, y cuando capto,
ya llega un punto en donde yo agarro, hago el negocio, lo cierro y ya al final le digo, ¿sabes qué? Mira, te lo va a comercializar él. Y es una venta que ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Ellos lo único que tienen que hacer es facturar, recibir el dinero, pedirme la orden y entregar. Entonces, puede llegar hasta ahí. Ahora, dentro de esta línea de ideas de la negociación, hay varias estrategias que te pueden ayudar en la forma normal para irla propiciando. Recuerda, una negociación no se logra en el momento en el que estás sentado en la mesa con los tomadores de decisión. Si hasta ese momento estás tú viendo la negociación, el porcentaje de éxito que tienes es súper bajo. La negociación inicia desde mucho tiempo antes. Tú tienes que sembrar precedentes, tienes que ir preparando, acercarte a los tomadores de decisión. Todo eso lo platicamos en el curso de ventas que dimos el año pasado aquí en TikTok Live, que subimos al canal de YouTube, el DM4S Espacio Ventas. Ahí está todo ese. Si no lo sabes, te conmino a que entres y veas el módulo de negociación. Pero el punto central es que dentro de esas estrategias hay cosas habituales que tú puedes hacer para tus negociaciones con tus proveedores. La primera es tener el hábito regular de darle retroalimentación a tus proveedores. ¿Cómo? De cuando en cuando, ya sea al trimestre, al mes, al semestre, pero el chiste es que no pase de 6 meses, tú brindes retroalimentación. ¿De qué retroalimentación? ¿Cómo está el tema de su servicio? Los proveedores, por el tamaño que tienen, asumen que su servicio siempre es bueno, pero la realidad es que todo tiende a fallar. Por muy buen equipo que tengas, por muy buenas herramientas que tengas, por muy buen diseño y todo, llegan a haber problemas, llegan a haber fallas. Y todo es perfectible, porque todo está procesado por humanos. Recuerda, tú estás tratando con una empresa y la empresa, la gente que tiene contacto contigo son empleados. Normalmente el dueño no hace eso. Entonces, no saben las cabezas, los líderes, el management no sabe de muchos de esos problemas. Entonces es bueno que aunque se hayan resuelto, tú des una retroalimentación. Tuvimos esta situación, tuvimos esto, y ahí te vas a dar cuenta qué tanta importancia tienes en la institución. Y cuando vayas haciendo regularmente este tipo de actividades, te vas a dar cuenta que vas a empezar a tomar más relevancia. El tema es estar en el foco, en la mente de los tomadores de decisión. Una de las funciones de nosotros como agentes de ventas cuando trabajamos para un proveedor es pelear al interior de la empresa por los clientes, que el liderazgo, el management sepan de ellos, para que de esa manera puedas, cuando haya una solicitud, una necesidad, una negociación, puedas darle contexto, puedas tener antecedentes de la negociación y ellos sepan si vale la pena o no vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces, el que tú hagas ese periódico de forma regular es excelente y te va a ayudar para conocer a los tomadores de decisión principales. Sí o sí debes de conocerlos. Y aquí te hago una acotación. El error más común que hay en la negociación con los proveedores es querer aparentar ser un pez gordo en un estanque pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Quererte dar tu taco, ponerte a exigir, hacer el problema, mover los brazos, levantar la voz. Ese es el error más grande. Los proveedores ya se saben eso y saben que los chiquitos son muy ruidosos, pero cuando tú te comportas como un cliente profesional, las cosas cambian. Entonces, si no quieres aparentar ser un pez gordo en un estanque pequeño, ¿por qué no un pez gordo en un estanque pequeño? Porque en un estanque pequeño no hay peces gordos. No hay. El proveedor sabe que es una mentira. Entonces, sé lo que tú eres, pero eso sí, no dejes pasar la oportunidad de mostrar a los tomadores de decisión el potencial que representas. ¿Qué tanto crecimiento puedes tener si te apoyan con eso? Eso es lo que quieren escuchar los proveedores. Si yo hago este esfuerzo, ¿se va a limitar a esta orden de compra o va a servir para un bien superior? Si sirve para un bien superior, la gran mayoría
hacen un esfuerzo. A veces no llegarán al precio que tú quieres, pero hacen un esfuerzo para compensarlo de alguna manera. Entonces, eso es bien importante. Segunda cosa que también es bien importante, no brinques la cadena de mando. Muchos clientes erróneamente identifican porque leyeron un libro de esos truchitas que te hablan de la venta a consumidor y dicen, no, yo tengo que llegar al tomador más grande de decisión, y se brincan toda la cadena de mando. Cuando hacen eso, se van a ganar enemistades en toda la estructura que les da soporte. El tomador de decisión grande no hace las cosas. Y entonces, si tú en tu afán de querer llegar al descuento, a esa negociación, de forma artificial empiezas a echar shed a la estructura de abajo como para maximizar los problemas, maximizar los errores, te aseguro, con los 20 años de experiencia que tengo, que los que están en la cadena de abajo se van a asegurar de que no la logres. Esas se las ganas, pero la siguiente no. Esos cuates tienen que ser tus aliados, tienen que ser tus principales emisarios al interior de la empresa. Entonces, si no tienes el feeling de ganártelos, vas a perder mucho y no se va a compensar con lo poquito que hayas ganado. Entonces, siempre es bueno que seas inteligente, hagas aliados, te lleves bien con todas las personas que van a estar, con todos los tomadores de decisión, y que a través de ellos mismos te vayan conduciendo hasta llegar al más grande. Si lo logras así, mira, éxito, porque cuando ellos vayan a pelear por ti para que te reciban, te van a echar flores, lo van a preparar mentalmente, para que cuando tú le pidas, te diga que sí. Pero si no lo haces, es al revés. Ellos le van a dar las justificaciones, porque no es que tú agarres y le des la vuelta y lleguen solos. Todos los que están en puestos de liderazgo, cuando pasa eso con un cliente y les pide una cita, ¿qué crees que es lo que hacen? ¿Se quedan callados esperando a que vengas a ver qué les vas a decir? Claro que no. Lo primero que hacen es que mandan llamar al equipo y les preguntan, a ver, ¿qué pasó esto o lo otro? Porque ellos se van a preparar. Y cuando los otros escuchen que te los estás brincando, ¿tú qué crees que le van a decir? ¿Lo bueno? ¿La buena persona que eres? Claro que no. Entonces tienes que hacer ese esfuerzo. Y ahí es donde va el paso extra. Llevarlo más allá de la cuestión comercial. Un grave error que también hay en la relación entre la negociación de proveedor y cliente es que los clientes asumen que el proveedor es el que tiene hambre y está desesperado y que va a ir a rogarles, cuando en realidad el proveedor necesita menos de ti que lo que tú necesitas del proveedor. Porque yo lo he visto muchas veces. Gente que tenía su negocio y iban más o menos creciendo y se sintieron que ellos ya eran amos y dueños porque en ese momento eran los que más facturaban, y hicieron una trastada y pensaron que le iban a doblar la mano al proveedor. Ni más. Como proveedor dices, yo sí tengo opciones. Y entonces terminaron eclipsando. Muchos terminaron quebrando. Entonces, la realidad es que debes de entender que cuando es un proveedor normalmente tiene mucha más fuerza, mucha más estructura que tú. Entonces, la realidad es que tú necesitas más del proveedor que el proveedor de ti. Ahora, no te estoy diciendo que te hagas menos, que te agaches, que te hagas pequeño. No. Tienes que negociar en una situación de igualdad, pero sí entender que el mayor interesado para eso eres tú. Y ahí es donde vienen las claves. Casi siempre los clientes están acostumbrados a ir a que el proveedor sea el que venga a sus instalaciones y que ahí negocie. Pero lo que tendrían que estar haciendo es ellos ir a la ubicación del proveedor, a ellos negociar. Porque cuando hacen eso, aparte de que se les plasma a los tomadores de decisión en la cabeza la cara de quién es ese nombre, ese número, tienen la oportunidad de conocer a la demás estructura, de hacer mejores relaciones, de compartir el pan y la sal. Y eso hace una diferencia gigantesca en la parte comercial. Y ya por último, está el tema de qué es lo que valora más el proveedor. Porque en toda negociación debe de haber una moneda de cambio. Y lo que tú pides debe de estar acompañado
con lo que tú ofreces. Y lo que tú ofreces tiene que ser o del mismo valor o mayor que lo que estás pidiendo. Esa línea muy coloquial, muy común, muy popular de compra barato y vende caro, suena muy bonito, pero para comprar barato no basta con llegar y, sí, véndeme más barato. ¿Por qué? Esto es un negocio y como negocio tiene que ganar. Y a diferencia de la gran mayoría de los clientes que atienden los proveedores sí se ocupan, no todos, pero en su gran mayoría, de profesionalizar a su equipo de ventas. Y cuando profesionalizas a su equipo de ventas, saben muy bien que nada más es pedir por pedir. Entonces, ahí es donde viene la moneda de cambio. Y ahí les voy a dar 10 puntos, 10 cosas que valora un proveedor, que son la moneda de cambio que tú puedes ofrecer. El número 1 es la que ya mencionamos, que es la lealtad a su marca. No es lo mismo atender a un multimarca que sabes que se va a vender, se va a prostituir. No todos, pero una gran mayoría se prostituye al que le ofrezca 50 centavos más, que cuando el cliente le pida a la otra marca no va a hacer el menor esfuerzo por ofrecer la tuya y que de alguna manera pues no le interesa si das o no das. Ellos se ponen en su posición y exigen y tienen tantos productos, tantas cosas en la cabeza que el proveedor sabe que él va a ser esa cosa aislada que le va a llegar un lunes en la mañana. Cuando un cliente se casa con tu marca, tú sabes que vale la pena, vale el esfuerzo, vale la energía de ayudarle, porque ahí es donde siembras en tierra fértil. ¿Qué es lealtad a su marca? Que ellos traigan la camiseta puesta, que ellos cuando vayan a ver a sus clientes, aunque el cliente les pida la otra marca, ellos ofrezcan la tuya y la defiendan y la conozcan y que te lleven a nuevos lugares, que el 90% de lo que ellos comercializan sea de tu marca. Eso vale y es lo que más vale. El segundo es indudablemente el volumen de compra, que el volumen de compra no es lo mismo que el monto de compra. A diferencia de la gran mayoría de los negocios que muchas veces pierden el foco de las pymes, las pequeñas y medianas empresas y algunas empresas ya grandes, los proveedores entienden que el negocio no está en las buenas ventas solamente. Tú necesitas buenos clientes. ¿Qué es un buen cliente? Un cliente que te compra un volumen constante. Un factor muy importante para un proveedor es llegar a la meta de ventas. Y llegar a la meta de ventas tú la puedes hacer de forma reactiva conforme te van llegando las órdenes de compra o de forma proactiva sembrando órdenes de compra a futuro. Yo les he hablado de un término que se llama back order. ¿Qué es el back order? Es tener las órdenes de compra ya para suministrar en el futuro. Eso es el volumen de compra. Porque cuando tú tienes un volumen y yo te puedo suministrar una parte y la otra te la suministro después, me garantiza que yo voy a tener ventas en el futuro contigo. Y eso es una moneda de cambio muy importante. Perdón. Saludcita. La tercera es que el cliente te lleve a aumentar tu market share, tu participación de mercado. ¿Cómo? Que te lleve a nuevos negocios, a nuevas industrias, a nuevos sectores, que te lleve con nuevos clientes. ¿Esto cómo lo logras? Evidenciando que tú ya tienes a esos clientes como cartera. Pero ojo, cualquier hijo de vecina te dice, no, ese es mi cliente. No, yo lo atiendo desde hace años. Y una pregunta con la que los desarmamos todos los proveedores es, ¿cuándo fue la última vez que le vendiste y qué le vendiste? Y entonces ahí todos empiezan a trastabillar. El cliente es de quien lo trabaja. Entonces, si no tienes una actividad regular, tienes que demostrar la relación, porque la relación pesa. Y entonces cuando nosotros como proveedores vamos en acompañamiento con tu equipo de ventas o contigo mismo, es lo que estamos censando. ¿Qué nivel de relación tienes? ¿Qué penetración tienes? ¿Qué tanto te conocen? Y después de eso, nosotros hacemos nuestra investigación para ver si sí es cierto que te conocen por tu nombre, por tu marca, por tus productos. Y en base de eso nosotros evaluamos
cuál es el market share que vas a traer a la mesa. El cuarto es el potencial de crecimiento. Es muy diferente el market share porque el market share es entrar a nuevos negocios y el potencial de crecimiento es qué tanto vas a crecer a lo largo del tiempo. Y eso es directamente proporcional a tus capacidades. Hay clientes que son muy pequeñitos, que no tienen mucha infraestructura, pero su potencial de crecimiento es tan grande que pueden estar casi al nivel del más grandote, en beneficios, en nivel de precio, en concesiones comerciales. ¿Cómo lo logras? Evidenciando tu conocimiento, tu capacidad técnica, evidenciando tu estructura. Ese es un tema de estructura. La gran mayoría de las empresas se va creando poco a poco, pero no tienen estructura. Y entonces cuando no tienen estructura, la exponencialidad es bien difícil. Entonces si tienen una estructura, no importa que sean 3 personas, pero que tengan bien determinado cuáles son sus funciones, quién hace qué, cómo, cuáles son sus procesos, eso es potencial de crecimiento. La quinta, indudablemente, relación personal. Este negocio de las ventas es un negocio difícil porque al final de cuentas estás tratando con seres humanos. A diferencia de la venta B2C, que es la venta a consumidor final, donde tú con algunas estrategias puedes desarrollar o desatar la emoción y la emoción predomina sobre la compra. En el B2B no es así predominantemente. En el B2B es una decisión racional porque los que lo compran no son los dueños del dinero, son empleados y tienen que cumplir con su función. Hay estrategias, hay maneras, hay técnicas para también lograr eso, pero no basta con que convenzas a uno, tienes que convencer a más. Dato al pie de página. El año pasado, al cierre, hicieron una estadística, un estudio, y descubrieron que el número de tomadores de decisión que hay en las empresas para las compras crecieron de los staff que antes involucraban a 3 personas hasta ahora en multinacionales hasta 20 tomadores de decisión para hacer una compra. 20. ¿Qué quiere decir esto? Que es hiperracional. ¿Por qué? Porque todos están cuidando su cartera. Por eso necesitas aprender a vender de forma profesional. Porque lo que hacías antes va a empezar a dejar de funcionar, si no es que ya está dejando de funcionar. Y ahí es donde entra la relación personal. La relación personal con la persona que te da servicio. No solamente te da servicio, sino también, si tú logras tender el puente, lo logras. ¿Cómo? Como se los he dicho muchas veces. La gente compra de la gente en la que confía. Confía en la gente con la que conecta. Y conecta con la gente que se parece a ellos. Entonces, para poder hacer esos puentes hay que encontrar esos vínculos donde nos parecemos, hacer la conexión y después desarrollar la confianza. Entonces, por eso la relación personal, porque eso se logra nada más a nivel personal. Si no la logras, bien difícil va a ser. Y aquí retomo ese tema que yo les hablaba, de que si te brincas la cadena de mando, con tal de ganar, terminas perdiendo. Porque rompes la relación personal y ya después no te van a ayudar. Necesitas tener aliados internos. Ahora, el sexto es algo un poco más complicado porque es ser buen cliente. ¿Qué es ser buen cliente? Yo les hablaba que los proveedores prefieren por encima de las buenas ventas los buenos clientes. ¿Por qué? Porque como proveedor no es tu primer rodeo. Como proveedor ya sabes que una muy buena venta te puede acarrear una enorme pérdida. Y entonces tú necesitas tener buenos clientes. Prefieres tener ventas más moderadas con buenos clientes que una gran venta con un cliente que es malísimo. Y yo lo he visto, muchas veces es preferible, ¿sabes qué? Y a mí en alguna ocasión me dieron la instrucción de ya no le vamos a vender. No, sí compra, pero es pésimo cliente, ya no. Y no se le vendió más. Aunque hacía números grandes, no se le vendió. ¿Por qué? Porque era mal cliente. Ahora, ¿qué es ser un buen cliente? Un buen cliente es que pague a tiempo. Un buen cliente es que cuando hay un conflicto, en lugar de ponerse en una postura negativa, te ayude a resolverlo, porque muchas veces los proveedores tampoco no saben. Y si el mismo cliente te da opciones,
Ya nada más después es arreglarse con el tema de los dineros. Entonces, eso es un buen cliente. Un buen cliente es un cliente que no solamente representa lo que te compra, sino que también te ayuda con información, como la que ya hemos mencionado. Eso es un buen cliente. Un buen cliente es un cliente que se preocupa por ser autónomo, por ser autosuficiente. Eso es un buen cliente y vale muchísimo. Muchas veces eso es lo que inclina la balanza entre a quién sí le voy a dar el precio bajo y a quién no se lo doy. Porque muchos quieren el precio más bajo, pero no quieren hacer nada, no quieren aprender nada, no quieren involucrarse en nada, y entonces tú sabes que van a vender puros problemas. Y eso es lo que no quieres, porque es lo que cuesta más. Séptimo, va muy relacionado con ser buen cliente, la capacidad técnica. La capacidad técnica para todo producto, desde el más sencillo hasta el más complejo, es sustancial. ¿Por qué? Porque el cliente, para ti como proveedor, va a terminar siendo el que es la cara enfrente del usuario de ti. Tener un mal cliente que no tiene capacidad técnica enfrente de un usuario solamente va a perjudicar la marca. De hecho, hay para ciertos productos que solamente para poder cotizar haces, lógicamente no le dices al cliente, pero le haces preguntas para ver si tiene la capacidad técnica. Y si no te sabe cotizar ni lo básico, no le cotizas. De ese tamaño es. Entonces, la capacidad técnica es otra moneda de cambio que tú puedes dar. ¿Cómo la das? Tú pidiéndola. A lo mejor había un mentor mío que me dijo algo que me marcó y que lo he utilizado de bandera. Tu obligación, no es tu responsabilidad saber, no es tu obligación saber, pero sí es tu responsabilidad aprender. No es tu obligación saber, pero sí es tu responsabilidad saber. Y tú lo notas en los buenos clientes. Los clientes están pidiendo aprender más, saber más, conocer más, entender más, capacitarse técnicamente más. Y cuando es así, las ventas fluyen y sabes que es alguien al que lo puedes meter a negocios más grandes sin que te tiemble la mano. Entonces, la capacidad técnica es muy importante. La octava es que sepa resolver problemas. Hay veces que cuando un cliente solamente es un revendedor, cuando hay un problema, en lugar de poder tener la capacidad de transferírtelo para que tú lo resuelvas, lo agrava. Y entonces son hacedores de bombas atómicas. Esos son los que no quieres. Tú lo que quieres son clientes que sepan resolver problemas. Hay cosas muy sencillas que no necesitan involucrar al proveedor. Pero si es un cliente que no tiene capacidad, que no tiene manera, que no tiene voluntad, que no tiene disposición, generan bombas atómicas de problemas, porque cuando llegan a ti ya llegan quemadísimas. El usuario ya está súper enojado y son cosas que tú dices, no manches, o sea, él lo pudo haber resuelto en una llamada sin problema, pero lo hace muy grande. Entonces, resolución de problemas es el octavo. Noveno, penúltimo, es el estatus y el posicionamiento de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma de comercialización que maneja. ¿Cómo? Aunado al marketing que tú le puedes dar, va a llevar la comercialización a futuro. Este posicionamiento de marca, él te puede ayudar a mejorarlo con los usuarios, porque muchas veces como proveedor no tienes alcance para llegar a todos. Y aunque haces campañas y trade shows y publicidad y difusión y capacitación, no llegas a todos. Entonces, una moneda muy buena es que ellos te ayuden con el posicionamiento y el estatus de la marca. Hay clientes que te ayudan a hacer gestiones con grandes usuarios para certificaciones, para entrar a vendor list, para acceder a licitaciones. Eso es valiosísimo. Y por último, la número 10, la base instalada y las referencias de próximos negocios. ¿Qué es la base instalada? Lo que ellos ya han vendido que están con los usuarios. El usuario identifica muy bien la marca que tiene, pero también quién se la vendió.
porque para el usuario viene empaquetado. No es solamente el producto, sino también el servicio, tanto de la entrega, a veces la instalación, la puesta en marcha. Y el que tengan referencias de que ellos ya han colocado equipos similares o equipos de tu propia marca, que ellos ya tienen esa base instalada con varios usuarios principales y que de alguna manera ya son un referente, eso te va a garantizar nuevos negocios y es una moneda de cambio muy importante que te va a ayudar a futuro. Hasta aquí la parte de la negociación con los proveedores. Tienes que ir preparado, tienes que hacer tus acciones, tienes que llevar tu moneda de cambio, enfocarte en la reducción de costos y sí pedir la mejora de precio. Soy Jorge Ventas, deseándote excelentes ventas. Nos vemos en la próxima.